Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta y aquí estoy en esta noche de domingo porque quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que he titulado, es una pregunta, ¿quieres ser sano? Porque esa es la pregunta que a día de hoy todavía nos hace nuestro Señor. Y lo cierto es que lamentablemente todos sabemos que hay muchas personas enfermas y Dios quiere que nosotros mejoremos nuestra condición. Por eso he preparado un PowerPoint, una pequeña presentación en PowerPoint que quiero compartir con ustedes porque detrás de él hay encerrado un tremendo mensaje de esperanza. ¿Quieres ser sano? Eso es lo que Dios todavía nos pregunta a día de hoy. Y yo me imagino que muchos de nosotros decimos, pues por supuesto que sí, claro que quiero ser sano. ¿Cómo no voy a querer sano? Bueno, pues usted debe saber que hay determinadas condiciones que se deben cumplir para que eso pueda ser una realidad en su vida y también en la mía. ¿Quiere ser sano? Mire, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Vamos a ver si esto funciona bien. Sí, gracias a Dios que funciona. A veces hay problemas técnicos. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente, o sea, recordando un versículo bíblico que a mí me encanta, es una declaración de amor que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, en la que el Señor que nos creó, que nos redimió, que nos sostiene y que nos quiere sanar, nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es palabra de Dios. Ese es el deseo de un Salvador que nos ama y que quiere para nosotros lo mejor de lo mejor. Y podría parecer una contradicción, porque por una parte está ese deseo de sanidad que Él tiene para toda la humanidad, pero por otra parte está la realidad que estamos viendo, que estamos palpando cada día, a cada paso, y es que lamentablemente hay muchísimas personas enfermas. Talmente parece que no están coordinados por los deseos del Salvador con nuestra realidad. Tenemos que entender por qué está pasando lo que está pasando, porque para poder solventar un problema, lo primero que necesitamos es conocer dicho problema y además empezar a instrumentar las herramientas que se nos han dejado para poder mejorar. Nos dice en la Biblia, que insisto, es la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que Jesús, quien nos dio ejemplo de todo lo que debemos hacer, porque recordemos que ser cristianos es ser como Cristo, trabajaba de una manera concreta cuando estuvo en este planeta. La mayor parte del tiempo que duró su ministerio, que fueron 3 años y medio, él lo dedicó no solamente a predicar, sino sobre todo a sanar. Pero en realidad la forma en la que él trabajaba debe ser nuestro modus operandi. Y fíjense que la misión nuestra como iglesia debe estar, digamos que dividida en tres vertientes. Miren lo que dice aquí. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es palabra de Dios, Mateo 4:23 y 9:35. O sea, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Hacía tres cosas diferentes, porque al final todo eso nos va a llevar al mismo punto, que es sanidad física, sanidad mental y sanidad también a nivel espiritual. Después de haber dado el ejemplo, pues llamó a los primeros discípulos para que hicieran lo mismo que él había hecho. Por eso en la Biblia, en Lucas 9:2, se nos dice que los envió, por supuesto, a ellos, a los primeros discípulos, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora usted dirá, bueno, ¿y cómo yo voy a sanar a los enfermos? En aquellos tiempos se hacían milagros, Jesús hacía milagros y dio poder a sus discípulos, a los 12 primeros discípulos, para que ellos también los hicieran. Bueno, la respuesta está aquí. Por supuesto que a día de hoy ese tipo de milagro como tal no lo vemos. Ahora no está Jesús aquí, no coge barro y se lo pone a alguien en el ojo y con eso el ciego ve. Ya eso así no ocurre. Pero Él nos ha dejado lo que conocemos como mensaje de salud, una poderosísima herramienta que está ahí al alcance suyo y mío y que solo necesitamos estar dispuestos a obedecer lo que Dios ha dicho para poderla incorporar a nuestras vidas y para nuestro testimonio, alcanzar a muchísimas personas que lamentablemente están enfermos e incluso muriendo precozmente. Estoy hablando de personas mayores y también de pequeños. Recordemos que este tema se llama ¿Quiere ser sano? Es la pregunta que a día de hoy nos hace el Señor a usted y a mí. Y si algo es, o sea, algo he aprendido y le puedo compartir en estos momentos es que
como decía Hipócrates de Cos, padre de la medicina moderna, ese antiguo médico de la Grecia antigua, él dijo lo siguiente: si quieres tener salud, si no quieres estar enfermo, mejor dicho, dijo así, aprende a vivir saludablemente. Esa fue la frase concreta. Si no quieres estar enfermo, aprende a vivir saludablemente. Por eso estamos dando esta presentación. Recordemos que se llama ¿Quieres ser sano? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos que aprender? Bueno, en el libro inspirado escrito por Elena G. de White, pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX y además cofundadora de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este libro se conoce como Ministerio de Curación. La sierva del Señor escribió lo siguiente: es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos, porque al final ser cristianos es ser como Cristo, y los discípulos imitaban al maestro, al modelo, que es Cristo Jesús. Ella dice: la curación física va entrelazada con la misión de predicar el evangelio. En la obra del evangelio jamás quiere decir que nunca deben ir separadas la enseñanza y la curación. Y nos dice además que ese era el método de Dios para traer almas para su reino, para que nuestras iglesias estén llenas. Y nos dice en el libro del evangelismo que la comisión divina, ese era su método, no necesita reforma, que la manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. Y él presentaba la verdad primero curando y después predicando. Recordemos que hay que predicar, hay que enseñar y también hay que sanar. Les digo además lo siguiente. Estamos hablando, recordemos que nuestro tema se llama ¿Quieres ser sano? Y por supuesto aprovecho la oportunidad en estos momentos para saludar a todas aquellas personas que se han conectado o que se están conectando a esta transmisión. Vamos a hacer un poquito de historia para poder entender en el punto en el que estamos y por qué se nos ha dado este mensaje de salud, que es un mensaje bíblico, pero que de una manera especial, por algún motivo especial, el Señor hizo depositario de este mensaje a nuestra querida iglesia. Es una iglesia, mi iglesia, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que por lo menos la tiene en sus fundamentos. La mala noticia es que la mayor parte de los miembros no practican este mensaje, pero también les comento que hay una buena noticia, que es que está habiendo un despertar social. La gente está asociando el estilo de vida o el mal estilo de vida a su situación de salud. Y como hay un deseo de revertir esa condición, por eso el Señor nos sigue mandando mensajes tan instructivos como este. Vamos a la historia. La historia nos dice que el 21 de mayo de 1863 se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Battle Creek, aquí en Michigan, Estados Unidos. Y tan solo 2 semanas después, o sea, el 6 de junio, la hermana White recibió la visión de la Reforma Pro Salud en Otsego, Michigan. En esa visión se insistió en la dieta como punto principal, pero no el único, y esto es muy importante destacarlo, porque como siempre decimos, la salud es multifactorial, no solo depende de la comida, aunque la comida sea fundamental para poder tener salud. Todas las leyes de la salud, todos los hábitos físicos tienen una influencia directa sobre la salud humana, y también el mensaje de salud incluye o engloba la manera en la que tratamos la enfermedad una vez estamos enfermos, que lo fundamental es hacerlo según nos indica pues todos estos libros inspirados, incluso la Biblia, con remedios sencillos. ¿Qué les puedo decir con respecto a este mensaje de salud que el Señor nos ha dejado desde el principio de los tiempos? Pues aquí lo tenemos. Esta diapositiva lo resume. De hecho, si usted quiere, ya a partir de este momento podría terminar, después de hacerse una foto en esta diapositiva, de ver esta presentación. Porque ese es el resumen, esa es la fórmula que Dios nos ha dejado para tener más salud, para responder positivamente esa pregunta que se nos hace. ¿Quiere ser sano? Aquí tenemos las leyes de la salud. Y como ustedes pueden ver, esas leyes fueron dadas por un creador que nos ama para que nos mantuviéramos sanos, pero también se convierten en remedios sencillos cuando lamentablemente estamos enfermos. Vamos a poner un ejemplo. Si usted enfermó con problemas gástricos, con problemas digestivos, porque comía mal y comer bien es una de las leyes de la salud, la nutrición, pues lo primero que tiene que hacer para poder mejorar su condición es quitar lo malo que ha puesto en su plato y empezar a comer y a beber como Dios manda. Porque la nutrición es lo mismo, una ley de la salud que nos ayuda a estar sanos, como un remedio sencillo que nos ayuda a recuperarnos cuando estamos enfermos. Es lo mismo, porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuáles son estas leyes de la salud? De forma general la estamos viendo hoy. Pues por supuesto, por encima de todo, la esperanza o la confianza en Dios. Además está el beber agua,
el comer como Dios manda, además, como les decía, el descansar, pero también hacer ejercicio porque fuimos concebidos para el movimiento, además tomar la luz del sol, respirar aire puro y ser temperantes en todas las cosas. La temperancia es un concepto que trae consigo la necesidad de evitar todo aquello que sea dañino y tomar lo bueno, pero solo moderadamente. Debemos mantener aseo interno y externo y tratar de cuidar lo que se conoce como las avenidas del alma, que son los 5 sentidos. ¿Por qué? Pues porque a través de ellos entran toda la información que va a llegar a mi cerebro. En el cerebro se van a convertir en pensamientos y posteriormente en acciones. Si yo dejo que a través de mi cerebro entre información dañina, porque por ejemplo me gusta ver la violencia, me gusta ver cosas de espiritismo, me gusta ver violencia, inmoralidad, pues es lógico que mis acciones estén encaminadas en esa dirección, porque yo he alimentado las avenidas del alma con una información incorrecta. En cambio, si usted permite que a través de esos sentidos que Dios nos ha dado para comunicarnos con el medio exterior, entre información solo que nos eleve y nos ayude a desarrollar un carácter semejante al de Cristo, porque el carácter es nuestro pasaporte al cielo, entonces nosotros vamos a estar en una situación mucho mejor de salud, porque nos vamos a estar nutriendo de todo aquello que realmente es importante para la salud de espíritu, de alma y de cuerpo. Debemos estar hasta donde sea posible en un ambiente amable, o sea, libre de contaminantes de todo tipo y también de personas tóxicas que son contaminantes en gran manera. Esto se los digo por experiencia. Y debemos tener el corazón alegre. El corazón alegre es medicina para el cuerpo, pero el espíritu triste pues seca los huesos. Así dice un versículo en la Biblia. Alegría por encima de todo. Podemos, por supuesto, en momentos puntuales sentirnos tristes porque pueden haber o suceder acontecimientos en nuestra vida que en un momento concreto pues nos hagan sentir así. Es legítimo sentir tristeza. Lo que no debemos hacer nunca es quedarnos en esa tristeza hasta llegar al punto de caer en una depresión cuyo concepto no es más que una tristeza profunda. La única solución para que esto no sea posible, que sea posible, viviendo en un mundo cuyas cosas, o sea, donde pasan cosas atroces, es siempre, siempre, siempre mantenernos dentro del círculo protector de la palabra de Dios, tratando de vivir vidas elevadoras, dejando pues atrás pues todo aquello que nos ancla en la tierra en vez de acercarnos al cielo y sobre todo poniendo todas nuestras cargas y todos nuestros problemas a los pies de la cruz, porque hay momentos en los que realmente se nos escapan de las manos las soluciones para determinadas situaciones que atribulan el alma. Pues ese es el momento de caer rendido ante los pies de Cristo y decirle, Señor, no puedo con esto, es demasiado, me supera, aquí te lo entrego, por favor pon en mí esa paz que has prometido y que según dices en tu palabra sobrepasa todo entendimiento, y esto va a hacer que aún en el medio de la tribulación usted sea capaz de percibir el mundo exterior de otra manera y que se pueda sentir hasta donde sea posible contento, aún con una situación que no se haya resuelto. Debemos vestirnos además correctamente, es una ley de la salud y es un remedio natural. Ahora estamos entrando ya casi en los días del invierno. Bueno, pues no es el momento para llevar las extremidades descubiertas, no es el momento para vestirnos con una tela ligerita, sino con telas más gruesas que nos abriguen. No es el momento para tener descubierto el pecho, ni tampoco la espalda, no. Tenemos que cubrirnos porque es invierno y en verano pasa justo lo contrario, porque cada cosa tiene su momento. Todo esto, todo este estilo de vida y el uso incluso de remedios sencillos nos van a llevar a tener, o es lo mismo que tener un estilo de vida alcalino. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra sangre no debe ser ni ácida ni alcalina, sino ligeramente alcalina. Y para que esto sea posible, y ese es el punto óptimo, porque nos da sanidad y la Biblia dice que en la sangre está la vida, es necesario obedecer todos estos preceptos, todas estas leyes de la salud que fueron dadas para todos los mortales desde el principio de los tiempos y que tienen como objetivo llevarnos de vuelta al Edén. Siempre digo que debemos ir de regreso al tiempo de las abuelas. Son leyes naturales que están ahí para que las cumplamos. Y mientras más cerca estemos de ese cumplimiento, más salud vamos a disfrutar y vamos a tener vidas más plenas. Al final ese es el objetivo. Nadie quiere estar enfermo o enferma. Bueno, pues es necesario respetar estos preceptos. Fíjense que pasa algo a nivel, porque la salud en realidad es un mandato divino, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son del Señor. Y ha habido un problema grande, generalizado prácticamente, dentro del pueblo de Dios con el tema del mensaje de salud. Y es que
al ser, o sea, es un mensaje profundamente necesario, divino y eterno, pero es un mensaje profundamente impopular. ¿Por qué? Pues porque trae consigo o implica la necesidad de dejar de lado o desechar prácticas que aunque sabemos que no son sanas, no estamos dispuestos a abandonar. Pero eso no es sabio porque todo lo que Dios nos da a nosotros es bueno. Y si Él nos está diciendo, no hagas esto así, hijo mío, aunque yo no lo entienda, debo primero obedecer y después averiguar por qué Dios me lo está diciendo. Y si no tengo la fuerza de voluntad para obedecer lo que el Señor me dice, porque me gusta mucho aquello que estoy haciendo y soy incapaz de dejar de hacerlo, pues tengo que arrodillarme con toda humildad y hablar con el Señor en oración como un amigo, porque al final la oración es eso, es elevar mi voz a Él, mis pensamientos, ponerlos en contacto con Él y decirle, Señor, no puedo con esto, o sea, el cambio sé que es necesario, pero soy incapaz de hacerlo. Entonces Dios va a poner en nosotros, convenciéndonos, si se los permitimos, a través de la influencia del Espíritu Santo, pues ese deseo de hacer lo que sabemos que es correcto. Lamentablemente no todo el mundo tiene la humildad para actuar de esta manera o de manera contraria o errónea piensan que siguiendo por sus caminos equivocados van a tener un final certero. ¿Y saben qué ha pasado con esto? Es un mensaje, le decía, el mensaje de salud profundamente necesario, pero muy impopular. Y miren la repercusión que ha tenido esto, incluso a nivel espiritual, porque dice Primera de Tesalonicenses 5:23 que nuestro cuerpo es espíritu, o sea, nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que hago en la esfera física va a repercutir en la esfera espiritual y va a repercutir para bien o para mal dependiendo de las elecciones que yo haya hecho. Nos dice en el libro inspirado escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White lo siguiente. El libro es Consejos sobre el régimen alimenticio. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Y le voy a explicar por qué puede pasar esto. Vamos a poner solo un ejemplo, es que es la ley de causa y efecto. En nuestras filas, la gente suele tomar, por ejemplo, muchísimos alimentos endulzados de manera artificial con azúcares dañinos, con azúcares refinados. Bueno, pues resulta que el azúcar es un ladrón de vitaminas, es un carbohidrato vacío y sobre todo se roban las vitaminas de la gama B, que son importantísimas para que funcione bien mi cerebro. Y el cerebro es el único órgano que Dios me ha puesto no solo para regir todas mis funciones corporales, sino sobre todo para comunicarme con Él a través del Espíritu Santo. Pues resulta que si yo siempre estoy tomando refrescos azucarados, comiendo carbohidratos refinados, que también son ricos en estos azúcares refinados, que son azúcares farmacéuticos, pues sencillamente, cuando yo hablo de carbohidratos refinados, me refiero a todo lo que es blanco, pan blanco, arroz blanco, pasta blanca, en vez de tomarlo en su versión integral. Bueno, pues todo esto no solo me desnutre y me ensucia el organismo por dentro, sino que también afecta en gran medida mi discernimiento espiritual, porque estoy nutriendo a ese cerebro con aquello que no lleva, con una gasolina inadecuada. Y como es lógico deducir, porque es la ley de causa y efecto, es un efecto boomerang, pues el cerebro no puede funcionar bien, aunque yo piense que sí que lo está haciendo. Por eso dice aquí en esta cita, y vamos a retomarla, es dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios, porque entonces cuando a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado con una gran falta de espiritualidad. Porque recordemos que el no seguir las leyes morales de Dios y también las leyes de la salud que forman parte de las leyes de Dios, pues trae consigo una disminución de las capacidades físicas, mentales y también espirituales de todos los seres humanos. Y aquí tenemos al presidente de nuestra conferencia adventista del séptimo día, de nuestra iglesia adventista del séptimo día, el pastor Ted Wilson, y él dice lo siguiente: cuando el mensaje de salud, adventista de salud, que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando, se hace sin ningún efecto o es considerado como legalismo o fanatismo, en vez de un glorioso regalo de un creador amoroso, algo está trágicamente mal. Y fíjense que no dice que algo está mal, sino que algo está trágicamente mal. ¿Por qué algo está trágicamente mal? Bueno, pues porque la sanidad del cuerpo prepara el camino para la sanidad del alma. Y que yo sepa, todos necesitamos restaurar nuestra alma. Y lo cierto es que a día de hoy ha habido un despertar social grandísimo y las personas
aún por otros motivos, personas fuera incluso de la iglesia cristiana, de la iglesia adventista, de otras denominaciones y muchos ateos han decidido acoger el mensaje de salud porque se han dado cuenta de que solo por sentido común, y ellos por sentido común deducen que les va mejor la vida, que tienen vidas más plenas, vidas más vitales, que están más cargados de energía vital. Ha habido un despertar en la sociedad, pero están más despiertos los de afuera que los de adentro. Dice la Biblia que los últimos serán los primeros. Y esto literalmente es algo que está pasando. Nos dice en Oseas 4:6, el Señor declara, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es triste ver que en estos momentos de la historia de la humanidad, en los que estamos en la era de la información, haya tantas personas desinformadas. Se puede desobedecer el mensaje de salud, ya sea por rebeldía o ya sea por ignorancia, pero sea de una u otra forma, no hay en estos momentos prácticamente excusas para desobedecerlo, para no acatar, perdón, este mensaje cuando sabemos lo necesario que es, porque vivimos en la era de la información y tenemos una responsabilidad individual con nuestra salvación y también con nuestra salud. Es nuestra obligación a día de hoy ocuparnos de estos asuntos porque tienen trascendencia además eterna. Les quiero leer otro pasaje que extraje de otro libro inspirado, escrito por Elena G. de White, llamado Ministerio Médico. Y en él ella dice lo siguiente, la sierva del Señor dice lo siguiente. Leed las escrituras con cuidado. Ya le decía al principio, y lo leímos en la Biblia, que Jesús no nos manda a hacer nada de lo que él primero no nos haya dado ejemplo. Dice, leed las escrituras con cuidado y hallaréis que Cristo utilizó la mayor parte de su ministerio para restaurar la salud del doliente y el afligido. Así devolvió a Satanás la deshonra del mal que el enemigo de todo bien había originado. Satanás es el destructor. Cristo es el restaurador y en nuestra tarea como colaboradores con Cristo tendremos éxito si obramos siguiendo directivas prácticas. Y aquí viene un consejo que nos da a todos y cada uno de los miembros de las iglesias, a todas aquellas personas que nos llamamos cristianos, pero sobre todo al liderazgo de la iglesia. Dice lo siguiente, ministros, no circunscribáis vuestra labor a dar instrucción bíblica, o sea, a dar solamente la fe de Jesús. Miren lo que dice, haced obra práctica, tratad de restaurar el enfermo a la salud. Este es el ministerio verdadero. Jesús estuvo más tiempo curando que predicando. Perdón, y dice además, recordad que la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. El mensaje de salud es el evangelio en la práctica. Es lo que Jesús vino a hacer, a dar libertad a los cautivos. Y un enfermo es un cautivo de su enfermedad. Nos ha dejado, insisto, leyes naturales para que vivamos vidas sanas, pero nos ha dejado también remedios sencillos que se corresponden con esas leyes naturales para que, si nosotros caemos enfermos, nos podamos restaurar. Fíjense que este mensaje de salud ante él, o sea, ante Dios, nosotros tenemos una gran responsabilidad doble de vivirlo nosotros mismos y de, por nuestro testimonio, poder alcanzar a los demás. Tener salud no es algo opcional, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Éxodo 15:26, vamos otra vez a la Biblia, al Antiguo Testamento, a un versículo que muchísimas personas conocen, pero conocen sobre todo la segunda parte o la última parte del versículo y se suele obviar 4 condiciones que previamente se dan para que esa última parte se cumpla. La última parte dice lo siguiente, yo soy Jehová tu sanador. Ah, bueno, pero el Señor nos promete sanar siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Miren lo que dice previamente el versículo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié, a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, después de haber dado estas 4 condiciones, es que Él nos asegura que nos va a sanar, porque siempre, siempre, siempre en la Biblia, la bendición va antecedida a la obediencia de Dios. Y tuve curiosidad por saber cuáles eran aquellas enfermedades de las que Él habla, que había enviado los discípulos. Y me fui a una enciclopedia de la historia de la humanidad y encontré que son las mismas enfermedades que a día de hoy están agrupadas dentro de esa categoría que se conoce como agudas y crónicas degenerativas, en las cuales se agrupan entre 70 y 80% de los enfermos y no son más que aquellas enfermedades que día a día estamos escuchando en nuestros oídos.
cáncer, osteoporosis, problemas digestivos de todo tipo, enfermedad de Crohn, gastritis, artrosis, que tiene que ver con el ataque ácido a los huesos, además osteoporosis, problemas incluso que tienen que ver con el sistema nervioso, como es el caso del Parkinson, el Alzheimer, problemas de memoria y concentración, hiperactividad, todo tipo de males de los que a día de hoy nos suenan correctamente. ¿Por qué? O sea, que nos suenan frecuentemente, perdón. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estos tipos de males están asociados al estilo de vida, o mejor dicho, al mal estilo de vida que se practicaba en la antigüedad y que a día de hoy, lamentablemente, también practican las personas de dentro y de fuera de nuestra iglesia. En el libro inspirado también Ministerio de Curación, escrito por Elena G. de White, la sierva del Señor nos hace una advertencia y nos dice así: trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Hay que aprender a dejar lo malo y a empezar a hacer lo bueno. De nada vale que yo ore muchísimo por enfermos que no están dispuestos a abandonar los malos hábitos que le llevaron a estar enfermos. Al final, los resultados van a ser escasos, si es que hay algún tipo de resultado o algún tipo, pues eso, de beneficio de una actitud tal. Y nos recuerda lo siguiente, le leo esta otra cita también del libro inspirado Consejos para la Iglesia. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración por los enfermos, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. O sea, se debe dejar de empezar a desatender o a desobedecer las leyes naturales, las leyes de la salud. Las condiciones en las que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Eso nos dice en el libro inspirado Consejos para la Iglesia, porque las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a Dios. Es la ley de causa y efecto. En fin, el mensaje de salud enseña dos grandes lecciones. En primer lugar, dominio propio, que es el freno para no hacer lo malo. Y en segundo lugar, fuerza de voluntad, que es el acelerador para empezar a hacer lo bueno. Y esto solo es posible cuando nosotros le pedimos a Dios que ponga en nosotros el deseo de inclinarnos hacia lo que Él ya nos ha dicho, que es lo correcto, porque nos falta fuerza de voluntad. Esa es la realidad en nuestros tiempos. En fin, esto es un mensaje de amor. Recordemos que el tema se ha titulado, esta pequeña reflexión se ha titulado, ¿quieres ser sano? El Señor nos dice, si tú quieres ser sano, yo te doy estos preceptos. Si tú los sigues, vas a ser sano. Ahora bien, como dice Apocalipsis 3:20, yo no te voy a obligar, yo te he dado libertad para que tú elijas el camino que quieres tomar. Puedes tomar el camino correcto o el camino incorrecto. Eso sí, si somos valientes para vivir vidas contrarias a lo que Dios nos está diciendo, desatendiendo no solo las leyes morales, sino las leyes de la salud, que insisto, encierran en sí mismos principios divinos y eternos, también vamos a tener que ser valientes, o mejor aún más valientes, para poder apechugar con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, y te doy este mensaje de amor. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré, porque soy un caballero, y cenaré con él y él conmigo. Pero si no quieren abrir la puerta, yo sencillamente miré a otro lugar donde estén dispuestos a recibirme, porque yo no voy a forzar la voluntad de nadie. Yo soy un caballero. Eso es lo que dice el Señor. Y recordemos que todos estos son principios eternos, principios bíblicos que están ahí para que nosotros podamos tener vida saludable, porque el Señor no cambia y Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en la abundancia. Ese es su deseo. Esta es la reflexión que yo tenía para compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que se nos hace. La respuesta tiene que corresponderse con sus actitudes. Si usted quiere ser sano, no tiene más que subordinarse a lo que Dios nos está diciendo. En fin, les quiero muchísimo, por eso comparto con ustedes estas reflexiones y espero realmente que sean de muchísima bendición para todos ustedes, para mi vida y para la de los míos también lo ha sido. Espero que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, Dios tenga bien derramar sobre vuestras vidas y también sobre las mías raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, que Dios lo permita. Hasta luego.